Hola, bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema, un tema complejo y a menudo polémico, el mundo de los biocombustibles. Un tema con mucha miga. Muchísima. Llevamos años escuchando un debate muy encendido que al final se puede resumir en una pregunta. ¿Son los biocombustibles, ese etanol de maíz o ese biodiesel de colza, los verdaderos culpables de que la cesta de la compra sea cada vez más cara? Es la eterna pregunta del food versus fuel, comida contra combustible. Y para explorarla, hoy vamos a dejar las opiniones a un lado. Totalmente. Nos vamos a basar en datos. Nuestra fuente es un artículo académico muy interesante de Lucas Bacha y su equipo, que se titula Dinámica tiempo-frecuencia del sistema biocombustibles, combustibles, alimentos. Un título potente. Y lo que me parece fascinante es el enfoque que tiene. Es casi forense. No vienen con una idea preconcebida, sino que, dejan que los propios datos de precios semana a semana durante casi una década cuenten su propia historia. Exacto. Así que nuestra misión hoy es usar este estudio como una especie de mapa del tesoro económico. Queremos entender las conexiones de verdad entre los precios del etanol, del biodiesel, el maíz, el petróleo. Y sobre todo, ¿quién manda? Eso es, descubrir quién lidera a quién en este baile de precios, especialmente en momentos de máxima tensión, como fue la famosa crisis alimentaria de 2008. Empezamos esta inmersión. Vamos allá. Vale, vamos a desgranar esto. Lo primero que el estudio pone encima de la mesa es que, antes de que ellos llegaran, el panorama era un auténtico caos de contradicciones. Un lío, señor. Había estudios que decían que no había ninguna relación a largo plazo entre biocombustibles y alimentos, pero luego leías otro que decía todo lo contrario, que estaban íntimamente ligados. Es como si varios testigos de un accidente dieran versiones completamente distintas. Al final no sabes a quién creer. Exacto. Y el artículo identifica muy bien la raíz de esa confusión. El problema no es que los estudios de antes estuvieran necesariamente mal, es que usaban herramientas que, no eran las adecuadas para la tarea. Eran como mirar con la lente equivocada. Algo así. La mayoría de los métodos económicos tradicionales son como una cámara de fotos. Hacen una instantánea en un momento concreto y buscan una regla que sea fija. Pero estos mercados no son estáticos, son fluidos, cambian constantemente. Claro. Es que la relación entre el precio del maíz y el del etanol no podía ser la misma en 2005, un año relativamente tranquilo, Que durante la tormenta perfecta de 2008. Exacto. Necesitas una cámara de vídeo que grabe todo el proceso, no una simple foto fija. Precisamente. Los modelos de antes intentaban encontrar una única regla de oro que funcionara siempre, y la realidad, como demuestra este estudio, es que esa regla simplemente no existe. La relación cambia según el contexto, según la época y según la velocidad a la que pasan las cosas. Y aquí es donde entra la herramienta clave del estudio, su cámara de vídeo particular. Se llama análisis de coherencia wavelet. Que suena muy técnico. Suena súper técnico, lo sé, pero la idea es brillante y bastante intuitiva. A mí me gusta compararlo con escuchar una orquesta sinfónica. Un análisis tradicional te diría qué instrumentos han sonado en general a lo largo de toda la sinfonía. Te diría, pues ha habido violines, trompetas y timbales. Una visión general, un promedio de toda la obra. Específico, de entre todos los que hay, está tocando una nota muy aguda en un segundo concreto del segundo movimiento. O sea, el detalle. El detalle. No solo analiza qué está pasando, sino cuándo y a qué velocidad. Y lo mejor es que es un enfoque libre de modelos. No le dice a los datos lo que tiene que buscar. Simplemente les pregunta, contadme vuestra historia. Es una herramienta de visualización y análisis increíblemente elegante, no hay duda. Esos gráficos de colores que utilizan, que parecen mapas de calor, son muy reveladores. Son espectaculares. Donde ves una mancha de color rojo intenso, sabes que ahí hay una correlación altísima entre dos precios. Pero, y aquí me toca hacer de contrapunto, no debemos caer en la trampa de pensar que es una solución mágica. El mantra sagrado. Hay que recordar siempre el mantra de la ciencia de datos. Correlación no implica causalidad. Siempre. Siempre. Esta técnica nos muestra con una precisión asombrosa qué precios se mueven juntos y en qué momento. Las flechas de los gráficos incluso nos indican quién parece liderar, quién tira del otro. Sin embargo, no nos explica el porqué de fondo. Nos da el qué, el cuándo y el quién, pero el porqué profundo requiere una interpretación que va más allá de la herramienta. Totalmente de acuerdo. Pero ese qué, cuándo y quién
ya nos da unas pistas espectaculares, y aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos al lío. Vamos al lío. El estudio se divide en dos grandes universos, el del etanol y el del biodiesel. Empecemos por el etanol. Los investigadores analizaron su relación con todo: maíz, trigo, caña de azúcar, petróleo, gasolina. Y de todas esas posibles parejas de baile, el estudio encuentra una dominante, clara y casi exclusiva. Etanol y maíz. Etanol y maíz. Es casi una relación monógama en un mercado que parecía polígamo. Sí, y es un hallazgo potentísimo. Porque, a ver, intuitivamente podrías pensar que el precio del etanol debería bailar al son de la gasolina, que es su competidor directo en el surtidor. Claro. Pero los datos dicen que no. Su principal preocupación es el coste de su materia prima. Y eso ya nos está dando una pista de que este mercado quizás no funciona con una lógica de competencia pura, sino que hay otros factores en juego. Exacto. Y lo más fascinante es ver cómo evoluciona esa relación en el tiempo. Antes de la crisis, entre 2005 y 2007, la correlación entre maíz y etanol era fuerte, ¿sí? Pero se manifestaba a largo plazo. A largo plazo te refieres a meses. Sí, hablamos de ciclos de entre 3 y 12 meses. Era una relación a fuego lento, por así decirlo. Los cambios en el precio del grano tardaban meses en reflejarse en el biocombustible. Y muy importante, el liderazgo era clarísimo. El maíz mandaba. El maíz marcaba el paso. Pero, ¿qué pasa cuando llega el pánico de 2008? ¿Se mantiene esa calma? Para nada. La calma se esfuma por completo. ¿Qué pasa en los gráficos? El gráfico se incendia, por decirlo de alguna manera. Esa mancha roja de correlación que antes estaba confinada a los ciclos largos se expande como una explosión y lo cubre todo, incluso los ciclos más cortos de apenas unas semanas. O sea, que reacciona al instante. La reacción del etanol al precio del maíz se vuelve casi inmediata. Si antes la digestión era lenta, ahora era instantánea. El mercado entra en un modo de pánico, de alta alerta, donde cualquier cambio en el precio del maíz se transmite al etanol a la velocidad de la luz. O sea que el mercado pasa de pensar en trimestres a pensar en días. Es increíble ver eso reflejado en los datos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón que mencionabas antes. Si el etanol está tan obsesionado con el maíz, ¿por qué la gasolina, su sustituto, apenas pinta nada en esta ecuación? Esa es la pregunta crítica. Y aunque el estudio no la responde directamente, nos da las pistas para hacerlo. Una posible explicación, que no está en los datos de precios, pero sí en el contexto político, son los mandatos gubernamentales de mezcla de etanol en Estados Unidos. Ah, la regulación. Claro. Estos mandatos obligan a las refinerías a mezclar un cierto porcentaje de etanol en la gasolina, lo que crea una demanda artificial y constante, sin importar si el precio de la gasolina es alto o bajo. O sea que tiene un comprador garantizado por ley. Básicamente. Esa demanda forzada podría estar desconectando al etanol del mercado de combustibles fósiles y atándolo en cambio a su materia prima. Su única preocupación es cuánto le cuesta producirlo. Tiene todo el sentido. Y hay otro matiz muy importante que el estudio sí señala y que me parece crucial. Después de la crisis, a partir de 2009, la dinámica en los ciclos largos vuelve a cambiar. Ese liderazgo tan claro que tenía el maíz antes de 2008 se vuelve mucho más difuso. ¿Cómo que difuso? Las flechas del gráfico ya no apuntan tan claramente en una dirección. Siguen correlacionados, pero es como si ahora caminaran de la mano en lugar de uno siguiendo al otro. ¿Y qué podría significar eso? ¿Que el mercado aprendió la lección del 2008? Es una gran pregunta. El estudio lo deja en el aire, pero una hipótesis plausible es que los productores de etanol se volvieron más sofisticados en su gestión de riesgos después del susto. Se cubrieron las espaldas. Quizás aprendieron a usar los mercados de futuros para cubrirse ante las subidas del maíz, haciendo que la relación de precios en el día a día sea menos directa, más compleja. Es como si el mercado hubiera madurado a la fuerza. Absolutamente. Y cuando crees que ya has entendido la lógica del etanol, pasamos al biodiesel y, bueno, te rompe todos los esquemas. Es un giro de guión total. El propio estudio lo califica de hallazgo asimétrico y sorprendente. A mí esto me dejó fascinado la primera vez que lo leí. Intuitivamente esperaba que la materia prima fuera otra vez el factor clave. ¿A ti te sorprendió este resultado? Totalmente. Es uno de esos resultados que te obliga a replantearte lo que creías saber. Con el etanol la historia era sigue a la materia prima. Con el biodiesel la historia es completamente diferente.
No tienen nada que ver. Su pareja de baile principal no es ni la soja ni el aceite de colza. Su pareja, la que marca el ritmo, es su sustituto fósil, el diésel alemán. Esto rompe la intuición por completo. Es que son dos lógicas opuestas para dos productos que parecen similares. Y la dinámica de esta pareja, biodiesel y diésel alemán, también tiene sus particularidades. Durante casi todo el periodo estudiado, de 2003 a 2011, vemos una fuerte correlación positiva. Sí, principalmente en ciclos de unas 32 semanas, más o menos medio año. Y de nuevo, el liderazgo es bastante claro. ¿Quién lidera aquí? En la inmensa mayoría de los casos, el diésel alemán es el que lidera el precio del biodiesel. Cuando el diésel se mueve, el biodiesel lo sigue. Y el estudio destaca un punto interesante. La reacción del biodiesel es más rápida que la del etanol al maíz en tiempos normales. Parece un mercado más ágil. Y, por supuesto, llega la crisis de 2007-2008 y, de nuevo, el patrón se intensifica. Otra vez la misma historia. Igual que con el etanol, la correlación se dispara y se expande a las frecuencias más altas. La reacción se vuelve rapidísima. El estudio habla de un retardo de solo 1 o 2 semanas. Casi nada. Es decir, en momentos de pánico en los mercados energéticos, cuando el precio del diésel se disparaba, el del biodiesel lo seguía casi de inmediato, como su sombra. Y este fenómeno tan asimétrico y notable, como lo llaman, nos obliga a pensar en las diferencias estructurales de los mercados. Aunque el artículo no desarrolla esta hipótesis, podemos aventurar una posible explicación. A ver. El mercado del etanol en EU, como hemos dicho, parece un sistema más cerrado, dominado por los mandatos políticos y la cosecha de maíz. Mientras que el mercado europeo del biodiesel parece más abierto y competitivo, ¿no? Eso parece. Podría estar más liberalizado e integrado con el mercado de combustibles tradicional. Para un consumidor europeo o para una empresa de transporte, la decisión es más directa. Si el diésel convencional está barato, simplemente no hay un gran incentivo económico para comprar biodiesel. Da igual a cuánto esté el aceite de colza. Exacto. El precio del sustituto directo es el factor dominante. Es una lógica de mercado más pura, por así decirlo. El biodiesel tiene que competir de verdad. Vale. Creo que tenemos todas las piezas sobre la mesa. Después de este análisis tan detallado, si tuviéramos que resumir en 3 o 4 grandes titulares lo que hemos aprendido, ¿por dónde empezaríamos? El primero, para mí, es que no hay un mercado de biocombustibles. Hay al menos dos, con lógicas muy distintas. Por un lado, la economía del etanol está íntimamente ligada al precio de su materia prima, el maíz. Es una historia de oferta. Y por otro lado, la economía del biodiesel está ligada al precio de su alternativa fósil, el diésel. Es una historia de demanda y competencia. Son dos mundos paralelos. Ese sería mi segundo titular. El tercero, que es común a ambos, es que las crisis lo aceleran todo. Los periodos de alta volatilidad y pánico, como la crisis de 2008, hacen que los mercados abandonen las tendencias a largo plazo y reaccionen de forma casi instantánea. El miedo se contagia al instante. Sin apenas retardo. Y finalmente, el gran titular, la respuesta a la pregunta con la que empezábamos. Este estudio, con esta metodología tan potente, no encuentra pruebas del llamado efecto arrastre o squeeze-out. Esa idea de que la demanda de biocombustibles es la que encarece los alimentos. Exacto. El estudio dice lo contrario. Completamente. Los datos muestran de forma consistente que son las materias primas, como el maíz, o los combustibles fósiles como el diésel, los que lideran los precios de los biocombustibles, y no al revés. El biocombustible es el que sigue, no el que lidera la subida de precios. Al menos en el periodo que analizaron. Ojo, claro, al menos en ese periodo. Son conclusiones muy sólidas, y el análisis desmonta una narrativa política muy simplista que se escuchó muchísimo durante la crisis de 2008. Sin duda, aporta una evidencia muy robusta para el periodo estudiado, que va de 2003 a 2011. Sin embargo, y es una advertencia importante, hay que recordar que el mundo energético y agrícola ha cambiado enormemente desde 2011. Muchísimo. La irrupción del coche eléctrico a gran escala, las nuevas y más ambiciosas políticas climáticas, las tensiones geopolíticas recientes, todo eso ha redibujado el mapa por completo. Sería fascinante ver este mismo análisis aplicado a los datos de la última década.
Quizás descubriríamos que algunas de estas relaciones han cambiado o incluso se han invertido. Sería absolutamente revelador. Y eso me lleva a la idea final que el propio estudio sugiere como un camino a seguir. Han aplicado esta técnica tan potente a los precios. Sí, pero esto plantea una pregunta importante. ¿Qué pasaría si se aplicara esta misma cámara de vídeo a los volúmenes de producción y consumo? A las cantidades reales, no solo a lo que cuestan. Exacto. Podríamos descubrir algo muy interesante. Que mientras los precios reaccionan de forma muy sensible a las crisis y a los mercados, las cantidades reales de biocombustible que se fabrican y se usan no siguen tanto al mercado como a las decisiones políticas. A los subsidios, los aranceles, los mandatos. A todo eso. Quizás la clave del futuro de la bioenergía, la respuesta a cuánto se producirá y consumirá, se esconde más en los boletines oficiales de los gobiernos que en las pantallas de cotizaciones de Bloomberg. Una reflexión final potentísima. La política como el verdadero motor más allá del ruido diario de los precios. Con esa idea en el aire nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.